Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues los invito a que tomemos la palabra de Dios. La pongamos del lado de nuestro corazón y todos juntos digamos nuestra declaración de misioneros del amor de Dios. Y todos juntos decimos: esta es mi Biblia y es mi guía. En ella Dios me dice que me ama y me da su luz para cada día. Los misioneros del amor de Dios amamos y estudiamos la palabra de Dios. En mi Biblia Dios me enseña que todos somos hermanos. Él es mi Padre y el Padre de todos los humanos. Declaro que Dios nos quiere sin divisiones, porque en su amor Él no hace diferencias entre razas, credos ni religiones. Dios nos quiere en unión. Dios nos ama a todos por igual y para todos quiere la salvación. Los misioneros del amor de Dios sembramos el amor, el respeto y la paz. Obedeciendo a Cristo sembramos el reino de Dios. Compartimos su palabra y bendiciones a todos los demás. Pueden tomar asiento. Hoy las lecturas que vamos a tener, como siempre, son muy interesantes y siempre nos ayudan, y de hecho están diseñadas para guiarnos en la vida, ¿verdad? Hoy en la carta de San Pablo a los Hebreos, Él nos va a hablar que el caminar cristiano, o la fe cristiana, o la relación que tenemos con Dios es como una carrera. Es como, no sé, como por decirlo así, como un tipo de competencia, y que tenemos que estar preparados. O sea, que tenemos que separarnos de lo que nos impide llegar a llevar a cabo esa carrera y llegar a la meta. Yo en la prédica les voy a hablar un poquito de ello, y en el Evangelio hoy vamos a leer que Jesús dice que Él no vino a traer paz al mundo. Y a veces las palabras que nos dice Jesús son fuertes, porque dice que Él vino a crear división. Que Él vino a traer división, más bien dicho, no a crear, Él vino a traer división. Y no les voy a hablar de eso en la prédica, pero vamos a poner atención, porque Jesús no es que haya querido traer división al mundo entre las familias. Lo que pasa es de que nosotros, cuando no aceptamos lo que nos enseña Jesús, cuando Jesús nos pide que nos acerquemos a Él, que es la luz, y mucha gente no decide hacerlo, decide quedarse en su vida que tiene, porque no quiere hacer un esfuerzo, un sacrificio por cambiar. Entonces hay una oposición con los que sí quieren cambiar. Entonces siempre sucede de que hay un conflicto, ¿verdad?, de intereses y un conflicto de ideas. Pero bueno, no voy a hablar de eso, voy a hablarles de la carta de San Pablo a los Hebreos, pero pongamos atención a las lecturas y enseguida pasamos a una medida. La lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 12, del 1 al 4. Innumerables son estos testigos y nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil, y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competencia de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía, no tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal
pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora los invitamos a cantar el Salmo que dice: Señor, date prisa en ayudarme. ¿Todos? Señor, date prisa en ayudarme. Esperaré en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Señor, date prisa en ayudarme. Del charco cenagoso y de la fosa mortal me puso a salvo. Puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. Y para escuchar el Santo Evangelio, te pido por favor. Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Antes de leer el Santo Evangelio, quiero nada más darles una mini clase de Biblia. Super mini. La carta a los hebreos no fue escrita por San Pablo. Por muchos años así se creyó, pero en los últimos 50 años se descubrió que no es de él. Parece que es de un discípulo de él, pero no sabemos su nombre. Entonces, para corregir eso los lectores, para que no le pongan aquí cartas de San Pablo a los hebreos, y cuando lo mencionen, no es de San Pablo, ¿ok? Hay otras 13 que sí son de él, pero esa no. Nada más, algo de Biblia. Y ahora el Evangelio, la lectura de hoy. Mis hermanos, que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. La lectura está tomada del capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo le dijo Jesús a los que lo escuchaban: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien, he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Cuando estaba en la primaria, para decir, hace mucho tiempo, ¿verdad? Un maestro vio en mí un potencial
y me empezó a entrenar para ir a concursar en atletismo, carreras de 75 metros planos y salto largo, salto de longitud. Y no sé, yo creo que porque siempre me miraba corriendo, algo que me gustaba hacer a mí era apurarme, irme a los mandados cuando mi mamá me mandaba a veces a llevar un recado a alguien o ir a recoger un dinero que le debían o cosas así. Estaba yo jugando y me decía mi mamá, ándale, mijo, por favor, vete a hacerme este mandado y en cuanto regreses que sigues jugando. Entonces yo con tal de ir rápido y regresar a jugar nuevamente me iba corriendo. Había en mi pueblo, el centro está como en un cerrito y luego para los lados, los barrios, pues hay barrancas. No, yo agarraba vuelo en la barranca y luego subía casi hasta media subida y luego de regreso igual llegaba a la casa. Mamá, dice la señora que aquí está el dinero. Y luego me regañaba mi mamá, dice, ¿por qué te vas corriendo? Dice, no te vayas corriendo, dice, vete con calma, dice, no tienes que ir corriendo. Y yo creo que eso vio el maestro en mí, que me gustaba correr y él me empezó a entrenar. Y él, de parte de él salió que organizaron unas competencias ahí en el pueblo, luego a nivel regional y luego nos fuimos a nivel, al nivel regional y luego a nivel zona. Pero cuando él decidió entrenarme, él le pidió permiso a mi mamá y le dijo a mi mamá, dice, oye, señora, mi mamá se llama Marta, dice, oiga, señora Marta, ¿le puede dar permiso a su hijo de que me lo lleve yo? Dice, lo voy a entrenar. Las vacaciones no me acuerdo si eran las de diciembre o las de verano, pero él me llevó a su pueblo. Él era yo soy de Guerrero y él también era de Guerrero, de las montañas allá de Guerrero. Y me llevó allá a las montañas y recuerdo que nos íbamos a correr en el cerro y llegando luego me bañaba, pero de cierta manera él me alejó de mi mundo, me alejó de lo que yo hacía todos los días y me preparó, o sea, me entrenaba y me daba consejos, practicábamos, como eran competencias de velocidad, por ejemplo, para ganar en una carrera de velocidad es muy importante la salida. O sea, cuando tú despegas tienes que estar bien atento y en cuanto suena el disparo sales corriendo y te impulsas. Y cuando tú ganas ventaja en la salida, pues tienes más ventaja de ganar. Entonces practicamos mucho eso. Y hoy que estaba, en estos días que estaba yo meditando acerca de la carta a los hebreos, que Jesús nos dice que, o más bien se nos dice en la carta de los hebreos, que tenemos que ver nuestro caminar espiritual como una carrera, como una competencia. Y yo lo miraba de la manera como este maestro me apartó a mí y me llevó a un lugar donde estaba yo alejado de todo el mundo. Obviamente pues la gente que estaba ahí, había gente, pero yo no la conocía. De cierta manera me apartó de todas las distracciones que pudiera tener. Y en la vida nosotros tenemos muchas distracciones. En este mundo desafortunadamente hay muchas distracciones para alejarnos de la vida espiritual. Pero aquí la carta de los hebreos nos dice algo muy importante a los que nos decimos cristianos, católicos cristianos, es que dice que tengamos, pero si quieren vamos a abrir la Biblia, a ver quiénes trajeron su Biblia. Abramos la Biblia ahí en Hebreos. Hay un versículo donde me llama mucho la atención que dice, el número 2, o un poquito más antes, vamos a comenzar con el número 1, dice, innumerables son estos testigos, capítulo 12, versículo 1. ¿Y ya lo encontraron? ¿Sí? Okay, claro. Dice, innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Dice, fijos los ojos en Jesús que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Aquí dice algo muy importante, que fijemos nuestros ojos en Jesús. Todos los que creemos en Jesús o que nos decimos católicos cristianos es lo que tenemos que hacer, fijar nuestra mirada en Jesús, aprender de Él, seguir sus enseñanzas. Y sucede algo curioso, por ejemplo, cuando nos concentramos nosotros en las cosas del mundo, nos distraemos de las cosas de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Que cuando nos concentramos mucho en las cosas del mundo, por ejemplo, si me concentro mucho en mi trabajo y digo, ¿sabes qué?
pues tengo mucha necesidad, tengo que trabajar mucho, tengo que pagar la renta, tengo que pagar los biles, tengo que proveer, quiero obtener esto o algo, y si nos concentramos tanto en eso, muchas veces terminamos apartándonos de nuestra vida espiritual o del camino de Dios. O si nos concentramos a veces mucho en nuestra profesión también. Pero sucede lo contrario cuando fijamos nuestra vida y nuestra mirada en Jesús. Cuando nosotros concentramos nuestra mirada y nos concentramos en Jesús, no nos distraemos de las demás cosas, al contrario. Cuando nosotros nos concentramos en Dios, las demás cosas nos salen mejor. Y no sé si a ustedes les ha pasado eso o pueden dar testimonio de eso. Yo creo que sí. Todos los que hemos puesto nuestra mirada y nuestro corazón en Dios, no nos podemos arrepentir de lo que hemos hecho. Al contrario, cuando ya probamos lo que es vivir con Dios y poner nuestra mirada en Jesús, y de repente nos empezamos a alejar, nos damos cuenta que nuestra vida empieza a cambiar. Si estaba bien, de repente empiezan a haber cosas que ya no están tan bien, o ya no nos sentimos tan a gusto, porque nuestra manera de seguir, o nos hemos apartado un poquito de Dios o de las cosas de Dios. Pero cuando nosotros nos concentramos y las hacemos, créanme que lo demás nos sale mejor. Nuestras relaciones con nuestros familiares son mejores. Por ejemplo, la relación entre esposo y esposa es mejor, entre padres y hijos es mejor, entre vecinos, entre compañeros de trabajo. Y yo les aseguro que muchos de ustedes en sus trabajos o en sus vecindarios, algunas personas han notado eso y les han dicho: oye, te miro cambiado, o te miro actuando de una manera mejor. Y lo pueden notar las demás personas. Y por eso es muy importante que nosotros, así como también en la carta de los Hebreos al principio dice que hay ejemplos, dice innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Cuando estaba hablando de esos testigos, en la semana pasada, si se acuerdan, estábamos hablando el padre estaba hablando de los héroes espirituales. Y todos ellos son ejemplo para nosotros. Por ejemplo, Santa Teresita, la Virgen María, San Francisco de Asís, el mismo Jesucristo. Ellos son ejemplo para nosotros, si queremos vivir cristianamente. Ellos nos dan testimonio de su vivencia, nos dan testimonio de las luchas que han tenido. Por ejemplo, si estudiamos la vida de San Agustín, sabemos que San Agustín era una persona muy mundana, que se dedicaba a darle placer a su vida, o sea, a todo tipo de placeres, pero más sin embargo, él descubrió que en la vida así había un vacío, y él después se encontró a Dios y se convirtió y decidió dedicar su vida a Dios. También podemos ver a San Francisco de Asís también, que en la vida que llevaba había un vacío, más sin embargo cuando encuentra a Dios él encuentra sentido. Y ellos son ejemplos, o sea, ellos nos pueden a nosotros ayudar y ver que sí es posible aferrarse a Jesús, poner nuestra mirada en Jesús. Pero lo más importante también para nosotros tiene que ser es que nosotros somos ejemplo también para otras personas. Y especialmente somos ejemplo para las personas más cercanas. Por ejemplo, los que tenemos hijos, los que somos padres, nosotros le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos con nuestras acciones. Y si nosotros somos personas de fe, venimos a misa todos los domingos, venimos a los crecimientos, hacemos oración en nuestras casas, nos preocupamos por las otras personas, los ayudamos, ellos están viendo. Los hijos están viendo todo lo que hacemos. A veces hay, suena chistoso a veces, pero yo pienso que no es tan chistoso. A veces oímos a niños que dicen groserías, y los niños se las aprenden de nosotros. Dicen, nos oyen a nosotros decir una grosería y al ratito ellos ya la están repitiendo. Y a veces nos reímos y decimos: ay, mira qué chistoso, cómo dice esa palabra. Pero saben que eso no está bien. Y si nosotros tenemos comportamientos buenos, también nosotros vamos a ser un buen ejemplo para ellos. Si nos tratamos bien con amor entre la familia, si tenemos paciencia entre unos y nosotros, si decimos palabras de aliento cuando alguien hace alguna cosa buena, o si de repente alguien hace algo malo, también lo alentamos corrigiéndolo y diciendo lo que está haciendo no está bien. Entonces es muy importante eso. Y yo los quiero dejar hoy con ese pensamiento. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero el ejemplo mayor que tenemos
vivir nuestra vida cristianamente bien es Jesucristo. Por eso dice la carta de San Pablo a los Hebreos, perdón, la carta de los Hebreos, y dice que fijemos nuestra mirada en Jesús. No nos fijemos en lo que nos falta por recorrer, sino nos fijémonos cada día en lo poquito que vayamos haciendo. No despeguemos nuestra mirada de Jesús y día a día vayamos viviendo, como dicen por ahí en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. No nos preocupemos qué tanto nos falta, sino preocupémonos por ese momento. ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Cómo me voy a comportar en ese momento? Y como también dicen muchos, ¿qué haría Jesús en este caso,